Un ranchero vivió solo durante años hasta que una mujer desnuda apareció llorando junto a su cerca. Esa grulla había construido su vida alrededor del silencio, alrededor del ritmo predecible del ganado y del viento. Pero cuando salió a su porche esa mañana con su café, la vista junto a su cerca destrozó como un cristal 12 años de soledad. Estaba desnuda, apretada contra los postes de madera. Su cuerpo temblaba con sollozos que se escuchaban a través del pasto vacío. La suciedad cubría su piel y su cabello oscuro colgaba enredado alrededor de su rostro. La sangre manchaba sus rodillas y palmas donde había caído. Thaddeus se quedó paralizado y la taza de café tembló en sus curtidas manos. Su primer instinto fue retirarse. La gente significaba problemas. La gente trajo complicaciones que él había jurado evitar después de que Marta murió, y la ciudad le dio la espalda. Pero esta mujer no estaba parada en su puerta exigiendo algo. Ella se aferraba a su valla como si fuera lo único que la impedía ahogarse. Se sentó a tomar su café y caminó lentamente por el patio, sus botas crujiendo sobre el césped cubierto de escarcha. La mujer no lo notó al principio. Estaba demasiado perdida en su terror para oír su aproximación. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos verdes estaban llenos de miedo y cansancio. «Por favor», susurró ella con voz ronca. «No dejes que me encuentren». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Alguien le había hecho esto. Alguien la había despojado de todo, incluida su dignidad, y la había enviado corriendo al desierto. Esa mirada hacia el horizonte, medio esperando ver jinetes viniendo tras ella. «¿Quién te persigue?», preguntó, manteniendo la voz suave a pesar de la rabia que crecía en sus entrañas. Ella sacudió la cabeza frenéticamente. «No puedo. Me matarán si me encuentran. Nos matarán a ambos». Que estudió su rostro, buscando mentiras o manipulación. Lo único que vio fue terror genuino. Después de 12 años de evitar el contacto humano, cada instinto le decía que la enviara lejos, para proteger la paz que había construido con las cenizas de su antigua vida. Pero al mirarla ahora, rota y suplicante, no podía alejarse. «¿Cómo te llamas?», él preguntó. «Magnolia», susurró. Él asintió una vez. «Soy Thaddeus. Entra. Lo solucionaremos». Mientras la ayudaba a ponerse de pie, envolviendo su abrigo alrededor de sus hombros temblorosos, Thaddeus vio nubes de polvo en la cresta distante. 3 jinetes moviéndose rápidamente en su dirección. Su sangre se heló cuando se dio cuenta de que la elección que acababa de hacer podría costarles la vida a ambos. Los jinetes se estaban acercando y el pasado de Magnolia estaba a punto de alcanzarlos a ambos. Eso cerró la puerta detrás de ellos e inmediatamente se movió hacia la ventana, mirando a través del espacio entre las cortinas. Los jinetes estaban todavía a 1 milla de distancia, pero se acercaban rápidamente. Magnolia estaba de pie en el centro de su pequeña cabaña, agarrando su abrigo a su alrededor, sus ojos moviéndose entre las paredes como un animal atrapado. «Ya vienen, ¿no?», ella susurró. «Son 3», confirmó Thaddeus, con la mente acelerada. «¿Quiénes son?». La cara de Magnolia se arrugó. «Los hombres de Colt de Belín. Él es dueño del salón en Cape Ridge. Es dueño de la mitad de la ciudad». «¿En realidad?». Su voz se quebró. «Él me compró de las deudas de mi marido. Dijo que ahora le pertenezco». La palabra envió una furia fría a través de las venas de Thaddeus. Había oído historias sobre hombres como Devlin, depredadores que utilizan la deuda y la desesperación para atrapar a las mujeres en situaciones peores que la esclavitud. Pero escucharlo de Magnolia, ver la vergüenza en sus ojos, lo hizo real de una manera que quemaba. «Escapaste», dijo. Ella asintió. «Anoche, Colt dijo que me iba a compartir con sus socios para cerrar un trato». Las palabras salieron como veneno que necesitaba escupir. «Rompí una ventana y corrí. He estado corriendo toda la noche». Thaddeus agarró su rifle de encima de la chimenea y revisó el cartucho. 6 disparos contra 3 pistoleros profesionales. Puede que no fuera suficiente,
pero tendría que bastar. No había sobrevivido a 12 años de aislamiento echándose atrás en una pelea. Hay un sótano debajo de la cocina, dijo, señalando una trampilla escondida bajo una alfombra. Baja ahí y no salgas, oigas lo que oigas. Magnolia lo agarró del brazo. Te matarán. Colt no deja testigos. Tal vez, dijo Thaddeus, sorprendido por lo tranquilo que se sentía. Pero no te van a llevar de vuelta. El sonido de casco se hizo más fuerte, retumbando por su propiedad como una tormenta. Thaddeus se colocó junto a la ventana, con el rifle listo. Pensó en Marta, en la promesa que había hecho en su tumba de no volver a involucrarse en los problemas de los demás. Pero al ver a Magnolia desaparecer en el sótano, comprendió que algunas promesas estaban destinadas a romperse. Los escritores se detuvieron bruscamente frente a su cabaña, con los caballos resoplando y pateando. El hombre que iba delante llevaba un chaleco negro y una mirada fría que parecía catalogar todo lo que veían. Eso reconoció al tipo, al matón de Delin, el tipo de hombre que disfrutaba causando dolor. «Buenos días», gritó el matón. «Me llamo Pique. Buscamos algo que pertenece a nuestro jefe. ¿Has visto pasar a una mujer por aquí?» Que subió a su porche, con el rifle en la mano, pero lista. «Hay muchas mujeres por aquí. Tendrás que ser más específico». La sonrisa de Pique era afilada como una cuchilla. «Una cosita bonita. Cabello oscuro. Puede que no llevara mucha ropa». Recorrió con la mirada la cabaña, notando la segunda taza de café en la barandilla del porche. «Lo curioso es que sus huellas conducen directamente a tu puerta». El silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso, a punto de romperse. Thaddeus sabía que las siguientes palabras que salieran de su boca determinarían si todos saldrían con vida de aquello. «Las huellas engañan», dijo Thaddeus, con el dedo apoyado en el gatillo del rifle, sobre todo después de la fuerte lluvia de la noche anterior. Pique entrecerró los ojos. Sabía que no había llovido. Todos lo sabían, pero había que jugar, al menos por ahora. «¿Les importa si echamos un vistazo?» «Solo para ser minuciosos». «Sí me importa», respondió Thaddeus. «Esto es propiedad privada». Los dos hombres que flanqueaban a Pique se removieron en sus sillas, llevando las manos hacia sus armas. Thaddeus reconoció la trampa. Ya lo habían hecho antes. Pique seguiría hablando mientras sus hombres se posicionaban. Luego tomarían lo que quisieran sin dejar testigos. «¿Ves? Ahí es donde te equivocas», dijo Pique, desmontando lentamente. «Colt de Belín tiene un acuerdo con el sheriff. Esto lo convierte en un asunto oficial». Sacó un papel arrugado de su chaleco. «Orden de registro de propiedad robada». Thaddeus no necesitaba leerlo para saber que era falso. En pueblos como Cape Ridge, hombres como de Belín escribían sus propias leyes. Pero el periódico les dio a los hombres de Pique la excusa que necesitaban para sacar sus armas. «¿Propiedad robada?», preguntó Thaddeus, ganando tiempo. «¿Qué afirman exactamente que fue robado?» «Un par de miles de dólares en servicios». Pique sonrió. Además, agredió al señor de Belín cuando le rompió la ventana. Eso es destrucción de propiedad y agresión. La rabia que había estado latente en el pecho de Thaddeus finalmente se desbordó. Estos hombres hablaban de Magnolia como si fuera ganado, como si su sufrimiento fuera solo una transacción comercial. Pensó en el terror en sus ojos, la sangre en sus rodillas por su desesperada huida. «Servicios», repitió rotundamente. La sonrisa de Pique se ensanchó. «Ahora lo entienden. Entonces, ¿por qué no se hacen a un lado y nos dejan cobrar lo que es nuestro? Hagan esto fácil para todos». Thaddeus levantó su rifle. «Esto es lo que va a pasar. Volverán a sus caballos y saldrán de aquí. No vuelvas». Los dos hombres montados sacaron sus armas simultáneamente, pero Thaddeus ya se movía. Su primer disparo derribó al hombre de la izquierda de su silla antes de que el pistolero pudiera quitarse el cuero. El segundo disparo destrozó el hombro del otro jinete,
haciéndolo girar y haciendo volar su pistola. Pique se lanzó detrás de su caballo, sacando su propia arma. Acabas de cometer el mayor error de tu vida, viejo. Las balas astillaron los postes del porche alrededor de Thaddeus mientras rodaba detrás de un abrevadero. Le quedaban 4 disparos en el rifle. Pique seguía activo y furioso, y era imposible saber si estos 3 recibirían refuerzos. Pero al oír el llanto ahogado de Magnolia desde el sótano, Thaddeus supo que había tomado la decisión correcta. La guerra por la libertad de Magnolia había comenzado, y de una forma u otra, terminaría hoy. El caballo de Pique se encabritó y se desbocó, dejando al sicario expuesto en medio del patio. Corrió hacia la carreta volcada cerca del granero. Balas del rifle de Thaddeus lo seguía de cerca. El jinete herido gemía en el suelo, agarrándose el hombro destrozado, mientras su compañero muerto miraba sin ver el cielo matutino. «Esto no ha terminado», gritó Pique desde detrás del carro. «Devlin tiene 20 hombres. No puedes luchar contra todos». Thaddeus sabía que Pique tenía razón. Incluso si ganaba este tiroteo, vendrían más. Devlin no permitiría que el insulto continuara. Sobre todo por una mujer a la que consideraba su propiedad. Pero al ver la trampilla que ocultaba a Magnolia, Thaddeus se dio cuenta de que ya no podía ceder. «Entonces que traiga a los 20», gritó Thaddeus. Pique disparó 3 tiros rápidos, astillando la madera a centímetros de la cabeza de Thaddeus. Pero el ejecutor estaba inmovilizado, y ambos lo sabían. La pregunta era, ¿quién se quedaría sin munición primero? Fue entonces cuando Thaddeus oyó la puerta del sótano abrirse con un crujido tras él. «No», advirtió sin darse la vuelta. «Manténganse ocultos». Pero la voz de Magnolia era firme ahora, más fuerte que antes. «El herido. Lo conozco. Es Ezra Cain». Thaddeus se arriesgó a mirar atrás. Magnolia se había puesto una de sus camisas, y su rostro se había endurecido con algo más que miedo. Reconocimiento y odio. Estuvo allí la noche que Colt se enfrentó a la primera. No pudo terminar la frase, pero no le hizo falta. Me sujetó mientras Colt le explicaba lo que debía. El hombre herido, Ezra, intentaba arrastrarse hacia su pistola caída. La sangre le goteaba entre los dedos, pero seguía siendo peligroso. Thaddeus no podía vigilarlo a él y a Pique al mismo tiempo. Si fueras Thaddeus, ¿qué harías? ¿Confiar en Magnolia para que se encargara de Ezra mientras tú te ocupabas de Pique, o arriesgarlo todo para protegerla y luchar tú mismo contra ambos hombres? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías porque lo que Thaddeus decidiera a continuación determinaría si vivirían para ver el atardecer. Thaddeus tomó su decisión. Deslizó su pistola de repuesto por el suelo hacia Magnolia. «¿Sabes cómo usar esto?». Le temblaban las manos al recoger el arma, pero su voz era gélida. Colt se aseguró de que aprendiera. Dijo que una mujer debe saber cómo proteger su inversión. Pique eligió ese momento para actuar. Corriendo desde la carreta se dirigía a la cabaña. Thaddeus giró su rifle, pero Pique era rápido y estaba desesperado. El disparo del sicario se fue desviado, pero estuvo lo suficientemente cerca como para obligarlo a agacharse. Tras él, oyó el amartillar de una pistola y la voz aterrorizada de Ezra. «Espera, Magnolia, por favor». El disparo fue ensordecedor en el reducido espacio. Cuando Thaddeus miró hacia atrás, Ezra estaba inmóvil, y Magnolia estaba de pie junto a él con lágrimas en los ojos. «Eso es por Sarah», le susurró al muerto. «Y por Mary y todos los demás». La voz de Pique se quebró de rabia. «Mataste a Ezra. Devlin los va a despellejar vivos a ambos». Pero algo había cambiado en el aire. La desesperación había desaparecido, reemplazada por una fría determinación. Magnolia ya no era solo una víctima. Era una superviviente que había encontrado su mordacidad. La desesperación de Pique lo volvió imprudente. Cargó contra la cabaña, disparando alocadamente mientras corría. Thaddeus lo derribó. De un solo disparo en el pecho,
pero no antes de que la última bala de pique diera en el blanco. El fuego estalló en el brazo izquierdo de Thaddeus cuando la bala rozó el hueso. El repentino silencio fue ensordecedor. 3 hombres yacían muertos en su patio, su sangre empapando la tierra que había mantenido en paz durante 12 años. Thaddeus presionó la mano contra la herida, sintiendo la cálida humedad filtrarse entre sus dedos. «Estás herido», dijo Magnolia, corriendo a su lado. «No es nada», mintió Thaddeus, aunque su visión comenzaba a nublarse. «Tenemos que irnos». Pique no mentía sobre los hombres de Delin. Magnolia arrancó tiras de su camisa, vendando la herida con una eficacia experta. «Ya he hecho esto antes», dijo en voz baja. «Chicas Coults. Nos cuidábamos mutuamente cuando podíamos». Mientras trabajaba, Thaddeus estudió su rostro. La mujer aterrorizada que se había aferrado a su cerca había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte, alguien que había sobrevivido al infierno y aprendido a defenderse. Debería haberlo preocupado, pero en cambio, sintió algo que no había experimentado en años. Respeto por otro ser humano. «Hay algo más», dijo Magnolia, con la mano quieta sobre la venda. Pique mencionó a 20 hombres. Pero eso no es lo peor. Delin no solo es dueño del bar. Tiene un trato con la compañía ferroviaria. Están comprando todo el terreno de este valle para una nueva línea. Las palabras impactaron a Thaddeus como un puñetazo. «¿Este terreno?» Ella asintió. «Tu rancho está justo en medio de la ruta que planearon. Llevan meses intentando expulsar a la gente, pero nadie quería vender. Así que Devlin empezó a presionar. Los otros rancheros murieron o fueron expulsados. Eres el último, Thaddeus. Probablemente iban a por ti de todas formas». Sus ojos verdes se encontraron con los de él. «Solo les di una excusa para hacerlo hoy». La imagen completa se cristalizó en la mente de Thaddeus. No se trataba solo de recuperar propiedad robada. Devlin había planeado tomar su tierra, y la huida de Magnolia le había dado la oportunidad perfecta. Justificación para la violencia. Ahora Thaddeus entendía por qué la orden falsa, porque Pique había estado tan confiado. «¿Cuánto tiempo tardaría Devlin en llegar con el resto de sus hombres?», preguntó. Magnolia miró al sol, calculando. 2 horas, quizá 3. Se suponía que Pique debía avisarme cuando me encontrara. Eso miró alrededor de su cabaña, a la vida que había construido de la nada. Cada tabla, cada clavo, cada poste de la cerca representaban años de trabajo agotador. Esta tierra era todo lo que le quedaba de Marta. Lo único que daba sentido a su existencia. Pero ahora tenía una opción. Huir y perder todo lo que había construido. O quedarse y enfrentarse a 20 asesinos profesionales con un brazo herido y una mujer que ya había sufrido bastante. El sonido de cascos lejanos resonó por el valle, y Thaddeus se dio cuenta de que la decisión podría ya estar tomada. Los cascos no venían de Cape Ridge. Thaddeus entrecerró los ojos por la mira de su rifle y sintió que se le encogía el corazón. 8 jinetes se acercaban desde el este, moviéndose rápido y decididos. Pero estos no eran los hombres de Devlin. Caballería. Respiró hondo. El rostro de Magnolia palideció. «Dios mío». Colt debió de haber enviado un mensaje a Fort Henderson. Les dijo que era un delincuente fugitivo, un simpatizante de los indios o algo así. Eso hizo que bajara el rifle. Luchar contra empresarios corruptos era una cosa, pero disparar contra soldados federales era traición. Incluso si estos hombres operaban con información falsa, vestían el uniforme del ejército de los Estados Unidos. «¿Qué hacemos?», susurró Magnolia. Antes de que Thaddeus pudiera responder, los soldados se desplegaron en semicírculo alrededor de su propiedad. Su líder, un joven teniente de mirada dura, cabalgó solo. Su mano descansaba casualmente sobre su sable, pero Thaddeus notó las carabinas de caballería que portaban los otros hombres. «Soy el teniente Morrison», gritó el oficial.
Hemos recibido informes de un delincuente fugitivo escondido en estas instalaciones. Fugitivo federal buscado por robo y asalto. ¿Cómo se llama el fugitivo?, preguntó Thaddeus, saliendo a su porche. Magnolia Hayes también se hace llamar Magnolia Devlin. Según nuestra información, la mentira fue tan fácil de decir que Thaddeus casi se la creyó. Devlin había cubierto todas las bases, convirtiendo la corrupción local en autoridad federal. Ahora bien, Magnolia no solo huía de los criminales. Huía de la propia ley. No he visto a nadie con ese nombre, dijo Thaddeus. La mirada del teniente Morrison recorrió los 3 cadáveres en el patio. Parece que ha tenido problemas aquí. Señor Crane. Thaddeus Crane. Esos hombres intentaron robarme. Defendí mi propiedad. 3 contra 1. ¡Qué tiroteo tan impresionante, señor Crane! Morrison desmontó, agarrando la empuñadura del sable con la mano. ¿Le importa si registramos las instalaciones? Es rutina al investigar a fugitivos federales. Thaddeus sabía que no podía negarse sin confirmar sus sospechas, pero también sabía que en cuanto encontraran a Magnolia, desaparecería bajo custodia militar y acabaría de nuevo en manos de Devlin por la vía legal. Por supuesto, dijo, aunque debo advertirle. Yo vivo solo. Lo han hecho durante años. Morrison asintió a sus hombres. 4 soldados desmontaron y comenzaron a registrar el granero y las dependencias. Solo tardarían unos minutos en encontrar la entrada del sótano. Dentro de la cabaña, Magnolia se pegó a la pared junto a la puerta, agarrando la pistola. Thaddeus podía verla por la ventana, atrapada como un animal. Si los soldados la encontraban armada, dispararían primero y preguntarían después. «Háblame de estos hombres», dijo Morrison, empujando el cuerpo de Pique con la bota. «¿Los reconoces?» «Vagabundos», mintió Thaddeus. «Dijeron que buscaban trabajo, pero estaban investigando mi casa para un robo». «Qué curioso», dijo Morrison con tono informal. «Recibimos noticias de Cape Ridge de que 3 hombres de Colt Devlin pasaron por aquí esta mañana. No han regresado. La trampa se estaba cerrando». Morrison sabía exactamente quiénes eran los muertos, lo que significaba que sabía exactamente por qué habían venido. La orden federal era solo una ficción conveniente para dar la venganza a Devlin. El color de la ley. Un grito llegó desde el interior de la cabaña. «Teniente, encontré algo». Morrison sonrió fríamente. «Parece que su historia se desmoronó, señor Crane». El soldado salió de la cabaña con una de las camisas de Thaddeus, la que Magnolia llevaba puesta. La sangre manchaba la tela donde ella le había vendado la herida. Morrison la examinó con la satisfacción de quien acaba de ganar una mano difícil de póker. «La sangre aún estaba húmeda», informó el soldado. «Y hay una trampa en el suelo de la cocina. Parece que alguien se escondió ahí abajo recientemente». Los ojos de Morrison no se apartaron del rostro de Thaddeus. «Entonces, ¿dónde está ahora, señor Crane?» La mente de Thaddeus daba vueltas. El vendedor estaba vacío, lo que significaba que Magnolia se había escabullido durante la búsqueda. ¿Pero a dónde podía ir? Su propiedad estaba rodeada de praderas abiertas por kilómetros. A menos que fuera el viejo pozo de la mina. Marta se lo había enseñado hacía años. Una concesión de plata abandonada escondida en el afloramiento rocoso detrás de su granero. Era peligroso, medio derrumbado e infestado de serpientes. «Pero te lo dije», dijo Thaddeus, «vivo solo». Morrison le dio un revés en la cara. El golpe fue brusco e inesperado. «No lo hagas más difícil de lo necesario. Dar refugio a un fugitivo federal es un delito que se castiga con la horca». La sangre goteaba del labio partido de Thaddeus, pero le mantuvo la mirada de teniente. «Entonces supongo que será mejor que encuentres a tu fugitivo primero». Fue entonces cuando empezó el tiroteo. El disparo de un rifle resonó en las rocas detrás del granero. Uno de los hombres de Morrison giró y se arrojó al suelo, agarrándose la pierna. Los demás soldados se lanzaron a cubierto,
escudriñando el afloramiento rocoso en busca de la tiradora. «Está en las rocas», gritó alguien. Morrison sacó su sable y lo presionó contra la garganta de Thaddeus. «Llámala o te abriré aquí mismo». Pero Thaddeus ahora estaba sonriendo, a pesar de la espada en su cuello. Magnolia ya no estaba simplemente sobreviviendo. Ella estaba peleando inteligentemente. Desde el pozo de la mina, tenía una excelente cobertura y un campo de tiro despejado. Los soldados tendrían que exponerse para erradicarla. Se oyó otro disparo, esta vez más cerca. Un soldado gritó y se escondió detrás de un abrevadero. Magnolia se movía, usando las múltiples entradas de la mina para adelantarse al fuego enemigo. «Tiene la posición elevada», dijo Thaddeus con calma. «Y ella conoce estas rocas mejor que tus hombres. ¿Cuántos soldados estás dispuesto a perder por el dinero de Colt de Belín?» La cara de Morrison se puso roja. «Se trata de la ley y el orden. Se trata de una ruta de ferrocarril y de un empresario corrupto que es tu dueño», respondió Thaddeus. «¿Cuánto te paga Delin por usar ese uniforme mientras hace su trabajo sucio?» El sable presionó más profundamente, haciendo sangrar, pero la mano de Morrison ahora temblaba, y ambos lo sabían. La cuidadosa fachada se estaba desmoronando, revelando al mercenario que se escondía bajo la autoridad federal. De las rocas surgió la voz de Magnolia, clara y fuerte. «Tengo 6 fotos más y todo el día para usarlas. ¿Cuánto me deseas, teniente?» La mano de Morrison tembló contra el sable. A su alrededor, sus hombres se agazapaban detrás de cualquier refugio que podían encontrar, inmovilizados por una mujer que no podían ver. La cuidadosa operación militar se había convertido en un asedio y estaban perdiendo. «Retirarse por...». Morrison gritó hacia las rocas. «Solo estás empeorando las cosas para ti». La risa de Magnolia resonó en las paredes de piedra. «¿Peor? ¿Quieres decir que hay algo peor que ser propiedad de Colt de Belín?» Se escuchó otro disparo y el soldado que estaba detrás del abrevadero maldijo mientras las astillas volaban junto a su cabeza. Magnolia no estaba tratando de matarlos. Ella estaba dejando en claro un punto. Ella podría haber eliminado a la mitad de los hombres de Morrison si hubiera querido. «Está jugando con nosotros», murmuró uno de los soldados. Morrison presionó el sable más profundamente en el cuello de Thaddeus. «Llámala o ayúdame. Teniente Morrison». La voz vino de detrás de ellos. Morrison se dio la vuelta y vio a un hombre mayor con uniforme de coronel que cabalgaba a toda velocidad hacia el rancho. El rostro del teniente se puso blanco cuando reconoció a su oficial al mando. «Coronel Harwell». Morrison tartamudeó y bajó su arma. El coronel Harwell desmontó y sus ojos contemplaron la escena. Civiles muertos, soldados acorralados por disparos de francotiradores y un teniente apuntando con una espada a la garganta de un ranchero desarmado. Su expresión se oscureció con cada detalle. «¿Qué demonios está pasando aquí, teniente?» «Señor, estamos persiguiendo a un fugitivo federal. Información de inteligencia de Cape Ridge». «¿Te refieres a información de Colt de Belín?» La voz de Harwell era hielo. «¿Creías que no me enteraría de tu pequeño arreglo con esa serpiente?» La boca de Morrison se abrió y se cerró como un pez. «Señor, no sé qué quiere decir. Me refiero a los $2,000 en dinero del ferrocarril que se encontraron en sus habitaciones anoche. Me refiero a las órdenes federales falsificadas. Me refiero al abuso sistemático de la autoridad militar para el beneficio corporativo». Harwell se acercó más. «¿De verdad creíste que podrías usar a mis soldados como mercenarios privados sin consecuencias?» Desde las rocas, Magnolia gritó. «Coronel, ¿está usted aquí para arrestarme también?» Harwell miró hacia el afloramiento. «No, señorita. Estoy aquí para arrestar a los hombres que han estado usando placas federales para cometer delitos en su territorio». El alivio que invadió a Thaddeus fue casi abrumador, pero no fue nada comparado con el sonido que provenía del pozo de la mina. Algo entre un sollozo y una risa.
El sonido de una mujer que había estado corriendo durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía la seguridad. Morrison hizo una última jugada desesperada, lanzándose hacia su pistola caída. Thaddeus lo pateó y le dio un puñetazo en la cara al teniente, dejándolo caer al suelo. 12 años de aislamiento y rabia vertidos en ese golpe. Eso es para Marta, gruñó. Y por cada mujer que Develin sufre. Magnolia emergió de las rocas 20 minutos después. El rifle colgaba de su hombro y las lágrimas corrían por su rostro. Ella caminó directamente hacia Thaddeus y se desplomó en sus brazos, permitiéndose finalmente creer que era libre. Se acabó, le susurró al pelo. Ahora estás a salvo. El coronel Harwell arrestó a Morrison y a 3 de sus hombres por cargos de corrupción y abuso de autoridad. Los demás soldados que creían que estaban siguiendo órdenes legítimas fueron reasignados. El propio Develin fue detenido cuando los alguaciles federales allanaron Cape Ridge al día siguiente. 6 meses después, Thaddeus y Magnolia estaban en el porche de su cabaña reconstruida, mirando la puesta de sol pintar el valle de dorado. Ella llevaba un sencillo vestido blanco y él llevaba su mejor camisa. El predicador del condado vecino acababa de declararlos marido y mujer. No corras más, dijo ella tomándole la mano. No más escondites, aceptó. El ferrocarril nunca construyó su línea a través del valle. Resultó que los informes de su topógrafo habían sido falsificados para inflar el valor del terreno. Pero a Thaddeus y Magnolia no les importó. Habían encontrado algo que valía más que todo el dinero del ferrocarril del mundo. Se habían encontrado el uno al otro. Si te gustó la historia, considera enviar un super chat para ayudar a traer más historias como esta. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan poderoso que no lo olvidarás pronto. Haga clic en el video.